Micro y macroempresas, pequeños negocios, comercios locales y comercios internacionales. Todos estos tienen grandes diferencias, pero tienen una gran cosa en común. Realizan las actividades que mueven al mundo. En la actualidad vemos cientos de formas de las actividades económicas, algunas más guiadas por las tradiciones y costumbres y otras estrechamente ligadas a la modernización y globalización. Pero sin duda alguna tenemos en cuenta que todas estas nos permiten ser la sociedad de hoy en día. Pero remontemos, ¿cómo fueron las primeras actividades económicas? Para ello, demos un recorrido por la historia de nuestro país. Iniciemos por nuestro México antiguo. Aridoamérica, habitada por las culturas de cazadores, recolectores, nómadas y seminómadas. Oasis América, poblada por culturas agrícolas. Mesoamérica, era el área cultural con más años de sedentarización y con mayor población, perteneciente a diversas culturas. Se caracterizaba por practicar la pesca, la alfarería, la textilería, el comercio basado en el trueque y en algunos casos el uso de cacao como moneda. Conformaron una economía más compleja. Entre las culturas que podemos destacar en esta área son los mexicas, los cuales tenían bajo su control, aparte de las culturas mesoamericanas, de las cuales se les cobraba el llamado tributo en especie, el cual fue la carga principal que se exigió de quienes en su calidad de vasallos tenían que rendir lo que ahora podríamos conocer como impuesto. Podemos concluir que el México antiguo tuvo un gran auge en todos los sentidos, especialmente en las esferas esenciales para una población. Lastimosamente se vio concluida por la colonización, una etapa de la historia en la cual las principales actividades económicas eran la minería, el comercio, la agricultura y ganadería. Alrededor de ellas se forjaron grandes fortunas y grupos de poder de manera muy selectiva. También se hicieron intercambios de bienes e incluso esclavos por vías marítimas. Y el uso de moneda. En el ámbito rural predominaban las haciendas, cuya expansión sumada al empobrecimiento de los pueblos debido a los cobros internos. También existía lo llamado sistema de castas, el cual fue implementado por los españoles, los cuales decidían quiénes merecían las cosas básicas, que ellos consideraban como privilegios. Ante estas evidentes injusticias, el pueblo mexicano decidió reaccionar, dando así en estallido la independencia de México. En este conflicto bélico, el pueblo mexicano logró librarse por completo de la influencia de la corona, pero no todo era bueno, debido a que el futuro del comercio exterior quedaba incierto. Se pensaba con exceso de confianza que al extinguirse la lucha de independencia en el país, los mexicanos, sin gran esfuerzo, en unos cuantos años alcanzarían abundancia y prosperidad, pero distaba mucho de la realidad, debido a la desorganización en las actividades productivas, la escasez de la riqueza y la falta de seguridad. Debido a la anarquía reinante, provocó que la minería quedara en estado de paralización, la agricultura se atrasara por la falta de estímulo y vías de comunicación, la industria solo pudiera cubrir una parte muy pequeña de la demanda interior de artículos manufacturados y que finalmente Hacienda Pública estuviera desquiciada. La única salida de salvación y que ofrecía una perspectiva de progreso era el comercio exterior, dando paso a la globalización. Pero eso no sería todo, ya que en los años posteriores México seguiría atravesando grandes procesos y cambios, tanto en el sector político como en el económico, pasando por etapas como el Porfiriato, en el cual hubo gran desarrollo en fotografías, ferrocarriles, fábricas y ciudades en crecimiento. También hubo inversión extranjera masiva, ya que Porfirio Díaz creía firmemente en la globalización y la modernización. Lastimosamente, los contrastes sociales y la concentración de riqueza para ciertos poderes, ciertos grupos de personas, provocó que los primeros obreros se levantaran en movimientos, creando tensiones económicas, provocando la revolución.
De la Revolución Mexicana podemos destacar fotografías y filmaciones de la Revolución, imágenes de la reconstrucción post-revolucionaria, muralismos con temas específicos, económicos y sociales. Durante este tiempo no todo era alegría, ya que el impacto económico estaba siendo devastador durante esta época. También se hacían debates sobre la reforma agraria y la propiedad de la tierra, buscando ver a los campesinos lo que era suyo. Además de la influencia de la Gran Depresión en México, que en ese momento también era un conflicto global, la Primera Guerra Mundial. Durante esta época se buscaba el surgimiento de un modelo económico con mayor intervención incluso estatal. Algunos personajes como Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas resaltaban la demanda de reforma agraria, incluían la nacionalización petrolera, todo esto en pro de lo que después sería el Milagro Mexicano. El Milagro Mexicano fue esa etapa de florecimiento en nuestro país, en la cual en todas las áreas, tanto económicas, políticas, sociales y culturales, existía un gran crecimiento. Entre los personajes que destacaremos será Manuel Ávila Camacho, presidente al inicio del periodo, Miguel Alemán Valdés, presidente que impulsó la industrialización, y Adolfo López Mateos, presidente durante una etapa de crecimiento. Sin duda alguna, cientos de mexicanos lograron disfrutar de esta etapa como una etapa de prosperidad. Se implementaban estrategias de industrialización. También el Estado tuvo un papel como motor de desarrollo, existió más construcción de grandes proyectos y la vida urbana en expansión. Sin embargo, existían ciertas grietas, las primeras señales de agotamiento del modelo y el aumento de la deuda externa, lo cual nos llevó a la crisis de la deuda y la apertura, que fue durante el año 1970 y los años 2000, en la cual José López Portillo como presidente durante la crisis de la deuda, Miguel de la Madrid, presidente que implementó ajustes económicos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente durante la firma del Tratado de Libre Comercio, serán esenciales en esta parte. Durante esta época se vivieron momentos de gran incertidumbre. El impacto de las crisis petroleras y el aumento de la deuda externa, la devaluación del peso, las políticas de ajuste estructural y la transición hacia un modelo neoliberal, la privatización de empresas estatales y la apertura comercial, el debate sobre los beneficios y los costos de globalización para México y las crisis económicas recurrentes y sus efectos en la población, harían que esa sociedad, que en cierto punto había logrado la estabilización en todos los sentidos, cayera en picada, llegando así al nuevo milenio, que es nuestra actualidad, los desafíos y las oportunidades presentes. Sin duda alguna, en nuestra actualidad existen contrastes urbanos y rurales, tecnología aumentando cada vez, pero también se enfrentan retos como la competitividad en un mundo tan globalizado, el papel de las remesas y la migración en la economía, el impacto de las crisis financieras internacionales y las crisis que se vivieron en nuestro país, persistencia de desigualdad y la informalidad laboral, crean todo un debate sobre el modelo económico a seguir y la perspectiva sobre nuestro futuro como país. Entre las principales acciones del gobierno en el marco legal existe la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, la cual tiene como objetivo establecer las bases para la formulación, instrumentación y evaluación de la política nacional. También la Ley Federal de Competencia Económica, la cual busca proteger el proceso de competencia y libre concurrencia. Ley de Comercio Exterior, la cual regula y promueve el comercio exterior buscando incrementar la competitividad de la economía nacional y propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país. Ley de la Economía Social y Solidaria, la cual fomenta el desarrollo y fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica del sector social de nuestra economía. Algunas reformas estructurales que hemos podido ver cómo se implementan
en sectores como el energético, telecomunicaciones y financiero, con el objetivo de modernizar la economía, atraer la inversión y aumentar la eficiencia. En nuestro reconocimiento gubernamental existe el Plan de Desarrollo, el Plan PND. Es el documento rector de la política del gobierno federal donde se establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción para el desarrollo económico y social de nuestro país. El Programa Sectorial de Economía SE cuenta con un programa que establece los objetivos y estrategias para el desarrollo económico del país, buscando fomentar el desarrollo económico y contribuir al bienestar de la sociedad mexicana. Con todas estas leyes y documentos se busca reducir la burocracia, fortalecer el ambiente de negocios, mejorar la regularización, facilitar la inversión y el emprendimiento. También se busca promover el desarrollo regional y la inclusión productiva. Y para esto me gustaría que también conozcamos en qué sectores como Estado poblano somos productores e incluso destacamos en el país. Pero primero vamos a verlo desde el contexto de como sociedad, cómo vemos que crece nuestro Estado. Para ello, iniciaremos con una pequeña entrevista. Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el maestro Víctor Hugo González Villegas, director del nivel bachillerato turno vespertino aquí en el Centro Escolar Manuel Espinosa Iglesias. Mi nombre es Keyeli Marián y pues es un placer para mí poderle realizar esta entrevista. Bueno, me gustaría empezar con la primera pregunta para adentrarnos en el tema, que es ¿qué son las actividades económicas? Ok, las principales actividades económicas se encuentran diversificadas a partir del componente que va en relación a los sectores en los cuales son producidos, en un sector primario, en un sector secundario y en un sector de cubrir necesidades básicas del ser humano. A partir de ello, la economía cubre el rol de satisfacer estas necesidades a partir de la impartición de ciertos bienes, servicios o recursos que contempla el factor económico. Ahora, retomando esto, ¿qué entiende por la modernización? La modernización, en su término etimológico, hace alusión a lo nuevo, a lo moderno. Si lo especificamos en un concepto modernización económica, habla de las corrientes actuales a las cuales van evolucionando porque se adaptan a las nuevas condiciones que vivimos. Esas condiciones son los tiempos, es la cultura, es la forma de pensar o las nuevas actividades económicas que surgen a partir de modelos económicos establecidos de una nación o hasta de un solo continente. Y si tomamos estos dos conceptos en cuenta, ¿qué nos podría decir entonces por el término modernización de las actividades económicas? Como una necesidad actual. Efectivamente, en el factor económico, desde la industria, desde la repartición de bienes, la oferta de servicios, creo que es importante la ley de la oferta y la demanda. Esta ley de la oferta y la demanda, como su nombre lo indica, surge a partir de qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que se está viviendo, o a partir de una necesidad poblacional que viene a aperturar nuevos campos de comercio o de venta o de consumo. Tomando todos estos conceptos en cuenta, ¿cómo cree que han evolucionado estas actividades? Han evolucionado mucho hoy en día, por ejemplo, el presente siglo XXI, a partir de la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial tiene un papel muy importante porque va a generar este cambio o esta modernización a partir de, en este caso, sintetizar la mano de obra, de sintetizar muchas veces el trabajo de, en este caso, las personas a partir del uso de recursos digitales que propician, ¿no?, un proceso más ágil, más preciso y sobre todo más factible a las nuevas condiciones económicas, porque ya no se va a gastar tanto en personal, que acá tiene una variante. ¿Y cuál es esa variante? Pues la preparación del personal
o aquella persona en el sentido económico que imparta este tipo de bienes y servicios, porque tendrá que prepararse y tendrá que actualizarse, ¿no? Muchas veces para controlar todas y cada una de estas tecnologías incorporadas a la modernización económica. Qué bueno que menciona ese tema porque refiriéndonos a la inteligencia artificial me recuerda de la automatización. ¿Cómo cree que afecta la automatización a la vida de la gente? Claro, pues me suena a remontarme al siglo XIX, ¿no? La reestructuración industrial. Y esto fue un cambio que efectivamente incorpora, ¿no?, las nuevas uso de maquinarias para pues hacer más eficientes estos procesos. Hoy en día esta revolución industrial las vemos en una revolución digital, y es aquí donde la inteligencia artificial nuevamente pues suple y garantiza sobre todo estos procesos más eficientes. ¿Cree que influya esto en la economía directamente, refiriéndonos a la economía de un país? Claro, a partir de la perspectiva del uso de un dispositivo digital, es que todos tenemos este fácil acceso, ¿no? Tenemos fácil acceso hasta desde inversiones, hasta manejos comerciales, hasta compra y reventa de productos y hasta la misma capacitación. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso el sector o la estructura económica específicamente? Pues abocarse a estas nuevas tecnologías y utilizarlas de tal manera que todos tengan acceso. Todos tienen acceso, pero a partir de qué necesidad va a cubrir. Hoy en día, por ejemplo, las redes sociales es un medio de comunicación y de intercambio, ¿no?, muchas veces de ideas, que cumple, ¿no?, el rol de una estructura, porque se empiezan a construir ya redes comerciales entre miembros, ya no muy aparte de la industria o la iniciativa privada, sino ya desde el plano hasta informal hasta la industria, ¿no?, en un orden progresivo. ¿Cree que esto tenga que ver incluso con la manera de gobierno? El gobierno tiene el posicionamiento central de todo régimen económico. Si nos vamos a un término sociohistórico, hablamos de un modelo neoliberal a una modificación, en este caso al factor capitalista, que es el modelo económico que rige la economía mundial, pero influye de muchas maneras. Influye desde el PIB, desde el Producto Interno Bruto de cada país y cómo lo vamos generando nosotros como sociedad, hasta una estructura tributaria, porque también aquí tiene que ver mucho, en este caso, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es el órgano máximo que va a organizar, estructurar y a diversificar todos y cada uno de los ingresos y egresos, y que a partir de ello, pues la sociedad se va a ir adecuando poco a poco, ya sea, reitero, al negocio informal, o en este caso a la iniciativa privada o a la industria o a la iniciativa también pública, dependiendo ya cada una de las necesidades que tiene. El gobierno es una pieza central que hablamos que va encaminando, ¿no? Todo gobierno busca un crecimiento económico, es el principal objetivo, pero hay muchos factores que influyen desde la educación, desde los tratados internacionales, desde la conformación de organismos como es la OCDE, la cooperación del desarrollo económico. Entonces sí contemplan varios elementos constitutivos que no se pueden únicamente unificar, sino más bien una diversificación de estos factores. ¿Cree que todo esto que mencionaba en el ámbito del gobierno, otra vez mencionando, ayude a la práctica, a las actividades modernas, a fomentar la práctica de estas actividades modernas? ¿Alguna ley o algo así que nos permita fomentarla? Claro, sin duda alguna hoy las nuevas generaciones, si algo tienen, es esta apertura de sobre todo nuevas oportunidades, llámese implícitas en el ámbito laboral, y que sobre todo van conociendo. Hoy en día todo tienen al alcance en un dispositivo, tienen al alcance información, convocatorias, nexos, redes. Entonces creo que hoy en día hablamos de una interconexión global que puede dar muchas facilidades y bondades, que únicamente va aquí a despegar la persona que lo quiera hacer. Muchas veces la idiosincrasia nacional
involucra eso, ¿no? No tal esa unidad que debe de coexistir entre el mexicano, pero creo yo que hoy en día tenemos esas bondades del sistema, ¿no? Que realmente, voy a hacer alusión a un término coloquial, es pobre el que quiere, porque es muy cierto. Acá hoy en día no Estados Unidos es el país del éxito, también México, ¿no? Involucraría hasta dónde quieres tú llegar, hasta dónde quieres alcanzar, con todos los elementos que obviamente tienes a la mano. ¿Cómo cree o qué considera que es el máximo desafío para lograr una modernización económica exitosa y equitativa? Yo creo que el factor determinante para hablar del logro de la modernización es el cambio de paradigma social. ¿Cuál es el cambio de paradigma social? Que actualmente la sociedad busca todo rápido. No hay un trabajo, no hay un esfuerzo, no hay una dedicación real. No obviamente los 133 millones de mexicanos que somos, sino tal vez abocarnos a un grupo muy específico, porque hoy en día la diversidad de estudios o de universidades de nivel superior creo que es muy amplia. Hace 2 décadas atrás, pues hablábamos que no existía la UAP y los tecnológicos, no existía esta gama tan abierta de universidades privadas, obviamente, pero que nos permitiría, creo, lograr la modernización económica. Es un cambio de paradigma, un cambio de mente, un cambio de decir, el mexicano puede, estamos próximos a instaurar como sociedad poblana, una fábrica de vehículos eléctricos, Olina, que es un tema desde el gobierno federal para incentivar efectivamente el talento mexicano para la construcción de autos y vehículos eléctricos. Entonces, creo que va a revolucionar, creo que va a hablar de esta modernización económica que necesita el país, porque se convirtió en una fase de ensamble. Todas las industrias netamente automotrices, pues ya se convirtieron en ensambladoras, que lo que hacían era comprar refacciones, piezas en otras partes del mundo a mano de obra más económica, y únicamente los ensamblaban aquí para evitar aranceles de transporte o de trayecto. Entonces creo que es un buen comienzo, creo que involucraría que el mexicano se sienta capaz y que se adentre, ¿no? Porque todos somos parte de una estructura económica. Todos, bien o mal, dependemos de ella y podemos contribuir de mejor o mayor manera. Entonces creo que es una pieza esencial el hecho de mejorar las industrias nacionales, de que las industrias transnacionales también sigan invirtiendo acá, porque es pieza clave del desarrollo también potencial intelectual que tiene nuestra sociedad. Tomando en cuenta esto y para cerrar, ya que menciona todo esto de las nuevas industrias que están llegando incluso a nuestro estado, ¿cómo visualiza usted el panorama económico, pongamos en 10 o 20 años? Claro, esta es una pregunta muy utópica, porque uno puede visualizar como Puebla una potencia, ¿no? O México como una potencia económica a nivel mundial, pero la realidad es que no es de la noche a la mañana. Efectivamente, el visualizar en unas 2 décadas creo que habla de una temporalidad muy ad hoc para ver qué tanto tiene de potencial con todas estas y cada una de las inversiones, y creo que generará también confianza, ¿no? En países desarrollados y países que tienen una visión capitalista al 100%, próximos que teníamos acá en el estado de Nuevo León, pues llegaba Tesla, ¿no? En inversiones, hubo ahí negociaciones que no fueron muy ad hoc, pero creo que México tiene ese potencial. Entonces nos visualizamos como un país fuerte, como un país con estructuras sólidas, que brinde, ¿no?, esta tranquilidad a todas y cada una de las sociedades mexicanas, y sobre todo garantice la famosa estabilidad, o hoy en día como se le visualiza y se le llama, que es bienestar. Bien se mencionaba durante la entrevista, de manera muy acertada, Puebla es el segundo productor automotriz en México, solo después de Aguascalientes. En el rubro de infraestructura, el estado cuenta con 18 parques industriales y o tecnológicos. Entre nuestras industrias estratégicas más importantes en el estado son la automotriz y de autopartes, química, plásticos, textil, confección, muebles, agroindustrial, alimentos frescos y procesados, turismo, artículos de decoración, que incluso pueden ser la talavera, mármol, minería, servicios médicos y las tecnologías de la información, es una de nuestras principales fuentes de ingreso como estados.
También se encuentran los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes, muebles e intangibles, el comercio de bienes y servicios y la fabricación de maquinaria y equipo, la construcción y el transporte. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el maestro Godofredo Tiro Payo, director general del Centro Escolar Manuel Espinosa Iglesias, y el maestro Gerardo Sandoval Hernández, prefecto general del Centro Escolar Manuel Espinosa Iglesias. Me gustaría empezar con una pregunta de manera general: ¿en qué son las actividades económicas? Bien, pues las actividades económicas que se basan en nuestro contexto de Estado, país, pues tiene que ver con el tema, por un lado, la agricultura, por otro lado, el tema industrial, por otro lado, la parte del comercio a escala pequeña, mediana y grande. Pues como lo dice el maestro Godofredo, efectivamente, ¿no? Yo creo que en la actividad económica del país y fundamentalmente que es lo que mueve a nuestro país, pues el industrial, el agrícola, el ganadero, muchísimos campos de oportunidad en esta rama. Ahora, tomando en cuenta el término también de modernización, ¿qué entienden por este término? Bien, pues es un tema que va de la mano, está constantemente en evolución. Si partimos de la parte agrícola, pues ver que hoy en día esa actividad se rige cada vez con la incrustación de maquinaria que va beneficiando y va mejorando incluso el desarrollo de ese sector. Yo creo que en este tema de la modernización, como se acaba de mencionar, es bastante amplio, ¿no? Porque tenemos que ir, como dicen, al día, ¿no? Y hoy en este siglo, en el siglo XXI en el que estamos ya actualmente, pues nos está rebasando, valga la redundancia, la modernización en todos los aspectos, en el tecnológico, en el científico, en muchísimos. Estamos hablando de hoy en día una inteligencia artificial que ya, más allá de todo, pues ayuda para muchísimas cosas. ¿Cómo creen que influya la competencia global en las economías locales y tanto en la forma en que un país se pueda desarrollar? Pues tenemos hoy día una influencia de las cadenas transnacionales bastante fuerte en nuestro país. ¿A qué voy con esto? Creo que las autoridades hoy en día han favorecido el ingreso de esas cadenas, y a los locales, a los que tienen economías pequeñas, por un lado les está afectando muchísimo la llegada de grandes cadenas, y por otro lado el tema burocrático pareciera ser que es más complicado para los locales que para los externos. Y sí, de verdad hoy lo podemos ver, lo mencionaba el maestro, las tienditas que había hace muchísimos años, muchas han optado por cerrar, porque la competencia brutal que traen estas empresas grandes en el sentido del canal de distribución, de toda la operatividad, están obligando a que las tienditas o los negocios familiares hoy día se ven afectados porque no les pueden competir. La verdad es una competencia muy fuerte, y sí tiene una afectación enorme en la economía. El tema global de verdad que es muy importante. Yo creo que toda la vida ha existido, sin duda alguna toda la vida. Yo creo que el mercado negro, como vulgarmente se le dice, en todos lados y en todo el tiempo ha existido, ¿no? Hoy, como lo acaba de mencionar el maestro, hay empresas que de verdad, yo a veces lo digo en broma, a veces no nos han clonado porque pues, no se puede, pero todo se ha ido poco a poco pues expandiendo al mercado chino, al coreano, al estadounidense, que merma en la economía de nuestro país, sin duda alguna. Para concluir, ¿cómo visualizan el panorama económico en un plazo aproximado de 10 o 20 años? Pues el panorama viene con la incrustación de mercados de otros países. Ahorita podemos ver que el mercado asiático está abarcando, si no es en su totalidad, pero ya lleva un grado de manera internacional, y lo podemos ver hoy día. Los productos que llegan al país, en su mayoría, si es que no ya casi todos, son asiáticos, y creo que se va a hacer es lo que ya se está viendo, y cada vez más
vamos a estar invadidos por productos de esa región. Pues sí, yo creo que hoy en día veo a no más de unos 15, 20 años un país invadido como, pues no sé, pero yo creo por otro tipo de mercado, como lo mencionó el maestro, el mercado asiático, que es el que está infestado ya en todo nuestro país y por todo tipo de materia, en la textil, en la en la maquinaria, en todo, en todo. Entonces, si nosotros como país no de alguna manera nos ponemos hacia las pilas para poder empezar a exportar y a consumir más lo que tenemos aquí al interior de nuestro hogar, como vulgarmente podríamos decir, pues obviamente esto el día de mañana va a ser invadido por otro tipo de mercado, como el mercado asiático, el estadounidense y otro tipo de situaciones en el automotriz, en muchas cosas. Y bueno, para concluir, sin duda alguna México es un país que ha pasado por diversos procesos, por diversas situaciones en las cuales ha tenido que enfrentarse y ha tenido que resurgir de las cenizas. Pero al final el resultado ha sido el mismo desde el inicio de la historia. Un México que está dispuesto a ser estable y que lo intenta día a día, y sin duda algo que ha caracterizado es que ha estado conformado por millones de mexicanos que están dispuestos a levantar su país. Creo, y como comentario personal, que es importante esto, que estemos conscientes de como sociedad cómo elegir a nuestros representantes para evitar caer precisamente otra vez en deudas mayores como país, y que se pueda empezar a ver una estabilidad económica y política que nos va a permitir una estabilidad también incluso cultural y social. Ahora Puebla como estado pues realmente es megadiverso, nuestro país en general es megadiverso, pero Puebla puede ser una gran potencia a nivel estatal y un buen productor en diferentes áreas, como lo mencionaban de manera muy acertada de las personas a las cuales me permitieron realizarles entrevistas. Puebla está progresando y todo México está progresando. Y como país y como personas y como sociedad, actualmente tenemos pues las herramientas al alcance de un teléfono. Entonces creo que es importante estar conocedores de cómo elegiremos a nuestros gobernantes y pues escuchar incluso de manera, metiendo un poco en el tema político, estar conscientes de sus propuestas para que podamos tener un mejor desarrollo. Espero que les haya gustado este documental y adiós.